Hola chicos, yo soy Issy, bienvenidos a Drinks and Coffee y el día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a estar recomendando 5 lecturas en las cuales se retratan gobiernos opresores. Así que vamos. Bueno, es cierto que los libros sirven para distraerse, pero también sirven para aprender y para poder entender el pensamiento de otras personas. Además, digamos que los libros distópicos, que son los que hoy día les voy a enseñar, pueden parecer muy lejanos a la realidad, pueden parecer muy ficción, muy futurista, pero en realidad está basado en hechos, en pensamientos que han tenido los autores al observar su realidad, al observar la realidad del mundo, cómo está avanzado y cómo se han proyectado hacia cómo podría torcerse todo esto. Además, también les voy a estar resaltando elementos importantes a reconocer en estos estados opresores que se describen en los libros. Tengo estos 5 libros, creo que hay 2 que están como dirigidos a un público más adulto, 2 de ellos son como un público juvenil adulto. Uno de ellos es súper famoso, así que creo que no hay mucho que decir, solamente voy a destacar los elementos que más me parecen importantes. Y uno de ellos es un manga, el cual está basado en una novela japonesa que también describe un estado distópico. Y pues ahora sí, vamos a comenzar. El primer libro que les voy a recomendar es Fahrenheit 451. Este es un libro dirigido al público adulto, pero de verdad es que yo lo leí cuando era adolescente, así que en realidad lo puede leer cualquier persona, solamente que tienes que tener un grado ya como de lectura, no digo que como avanzada, pero sí estar acostumbrada a las lecturas un poco más complejas. Esta historia describe que en el futuro los libros están prohibidos, ¿sí? Entonces todo tipo de textos están prohibidos, ya sean libros de conocimiento, libros literarios, novelas, cualquier tipo de libro está prohibido. Y cuando estos se encuentran o hay como una alarma de que alguien tiene un libro, van ahí los bomberos y queman todos estos libros. Además de que, claro, hay una persecución a las personas que eran propietarias de estos libros. Y digamos que el crimen es más grande mientras más libros tengas, ¿no? Y también qué tipo de libros tengas. En esta historia, el protagonista es uno de estos bomberos que se dedica pues a quemar libros. Los bomberos ya no tienen la función de apagar incendios porque la tecnología ha avanzado tanto que las cajas tienen como una protección antiincendios. Es imposible que se incendien, entonces los bomberos se han dedicado a esto, más bien a lo contrario, ¿no? A quemar los libros. También te describen cómo es, digamos, el hogar del protagonista, en el cual vive su esposa, la cual tiene un televisor enorme que es tamaño de toda una pared, y lo que sueña es tener un televisor que ocupe las 4 paredes, como otros de sus vecinos y conocidos tienen. Entonces, digamos que en esa historia también se hace hincapié en el control por medio de los medios, por medio de la televisión, porque las personas simplemente recepcionan la información mansamente, no hacen una construcción crítica ni tampoco hacen, digamos que cuestionan lo que ven en la pantalla, ¿no? Sino que todo lo dan por hecho de que así es. También en el libro, lo que también te trata de retratar es como la falta de conocimiento, la falta de información hace que las personas no tengan una opinión propia, ¿no? Sino como una opinión que el Estado te da. Eso me pareció también muy interesante, la forma en que manejaron eso, la importancia que tiene la educación para poder como liberar las mentes, la importancia que tienen los libros. Bueno, nuestro protagonista acá comienza a tener curiosidad luego de un hecho que le marca bastante, en el cual una persona prefiere quemarse viva con toda su biblioteca a vivir sin la biblioteca, ¿no? Y comienza a pensar de por qué una persona llegaría a sacrificar su vida por la información. Y entonces esto comienza a pensar que quizás hay un universo detrás de un libro y se roba uno de estos libros, ¿no? Eso está prohibido y su jefe comienza a tener sospechas y a convencerle de que no se vaya por ese camino porque al final va a terminar siendo perseguido. Y bueno, nuestro protagonista comienza a conocer a otras personas que
también son disidentes, que también se encargan de, digamos, mantener la información que hay en estos libros, y la historia avanza en ese rumbo. Que yo recuerde, el final es un poco abierto, ¿sí? Pero la verdad la lectura se hace atrapante justamente por esto, y te hace pensar mucho y razonar mucho sobre nuestra propia actualidad. Entonces sí, este libro es súper recomendado. De hecho tiene una película medio antigua, pero también tiene una película transmitida por HBO. No la he visto, pero si la llego a ver, creo que podría releerme el libro y ver la película y hacer un versus para ver si captó toda la esencia del libro o no. Así que ahora vamos a pasar al siguiente. Este es el siguiente libro que les quiero recomendar y es La larga marcha de Stephen King. De hecho, este fue el primer libro que leí de este autor. Este es un libro que lo compré de segunda mano en Amazon. Amazonas. Amazonas es un lugar donde lamentablemente venden libros piratas, pero también venden libros de segunda mano, y donde tú también puedes vender tus libros, y bueno, esos van a ser pues vendidos a otras personas. Entonces un libro lo puedes encontrar a muy bajo costo, además de que puedes encontrar ediciones antiguas. Describe un futuro bastante inquietante en el cual está dominado por un gobierno policial militar, más o menos. Y entonces para poder mantener controlada la población, se hace un concurso en el cual participan 100 chicos, todos hombres, y tienen que atravesar por las carreteras de Estados Unidos. Y los chicos que vayan cayendo o paren o ya no puedan caminar son asesinados por los militares que están como vigilando toda la competencia. Y el que gane al final se supone que va a ser como muy rico, muy famoso y popular. Y digamos que lo inquietante de esto es la forma en que la gente ve la competencia con mucho ánimo, no lo ve con tristeza por los jóvenes, sino es como un evento, como si estuvieran dando las Olimpiadas, ¿no? Bueno, está convencido de que esto está bien y de que participar en esto lo hace una especie de héroe. Entonces sí, en este libro creo que podemos rescatar mucho como cuando un estado opresor trabaja por tanto tiempo, digamos que lavándole el cerebro a las personas, ¿no? Constantemente con bombardeo de información, con leyes en contra de las personas, reprimiéndolas, puede lograr tener ciudadanos que ya no se cuestionen qué está bien o qué está mal, que simplemente confían en lo que dice su estado sin cuestionarse, aunque atente contra sus propias vidas, aunque sea tan cruel de asesinar a tantos jóvenes. En este caso me gustó mucho como el protagonista, a través de sus relaciones con los demás concursantes, se va dando cuenta y despertando. Era como que estaba dormido, como era como un borrego más del rebaño, y de repente comienza a despertar. O sea, conforme se va dando cuenta cómo va muriendo, se va choqueando por todo esto, por la realidad, comienza a darse cuenta de que tienen un presidente dictador, que no es ningún héroe, que no es alguien digno de admirar como él lo admiraba antes. Entonces se va dando cuenta de todo esto, ¿no? Y se va aferrando a las personas que van compartiendo su desgracia y su tragedia. Es un libro que no es para todos, porque es bastante cruel. Y bueno, si ya han leído el libro de Stephen King, saben que tienen contenido sangriento. Este no es la excepción, tiene contenido sangriento porque te describen las muertes y cómo quedan sus cadáveres en el suelo. Entonces sí, hay que tener como digamos un control de sensibilidad. Si eres muy sensible, creo que sí te podría afectar. Normalmente no soy tanto, no me agrada tanto la literatura cuando está escrita en primera persona, pero en este libro creo que lo hace mucho más chocante el hecho de que esté escrito en primera persona, porque podemos ir viendo la evolución del personaje. La verdad me encantaría que esto fuera adaptado a alguna serie o película, sería muy impactante. Pero bueno, entonces sí, creo que este es uno de los libros menos reconocidos de Stephen King, porque es más reconocido por sus libros de terror como El Resplandor o It, pero yo creo que este es uno de sus mejores libros, así que se los súper recomiendo. Ahora, estoy hablando de Los Juegos del Hambre, es una de las primeras recomendaciones para el público juvenil. Y
Los Juegos del Hambre son súper reconocidos, seguramente muchos de ustedes ya lo han leído. Yo no los tengo en físico porque yo los leí en la secundaria cuando me los prestaron. Tenían buenas amigas. Entonces pero lo que quiero rescatar de los Juegos del Hambre principalmente es que sabe cómo atrapar a un lector juvenil, pero también le llena de buena información, o sea, le llena de conceptos que quizás si tú se los dieras como de forma directa, sería como aburrido para estos jóvenes. En cambio, en el caso de los Juegos del Hambre, te lo entremezclan con una cuestión dramática, una cuestión emocional, porque él escribe a Katniss queriendo salvar a su hermana. Y también esto está contado en primera persona, y este también es otro de los casos en los que sí me gustó, porque podemos entender el camino y el proceso de Katniss, porque en ningún momento ella es una heroína. Otra cosa que me gusta bastante de los Juegos del Hambre es cómo hacen cómo muestran también el control de los medios. O sea, el Estado está construido sobre el control de los medios, sobre la información que transmiten, sobre mantener en una burbuja a las personas que viven en el Capitolio y explotar a las demás personas, sobre meter la idea a las personas de que está bien explotar a los demás porque ellos se han sublevado y nosotros tenemos el derecho de gobernar sobre estos, estamos castigándolos. También cómo pueden llevar el control de medios, cómo pueden controlar a la gente para creer y para disfrutar, o sea, explotan el morbo, ¿no? Que existe al ver pelear a dos personas. Eso también fue algo que me gustó bastante, porque le da bastante preponderancia a lo que se puede lograr a través de los medios de comunicación. Lo peligroso que es que el Estado controle la información y los medios. No solamente la información, las noticias, sino a través de por ejemplo, programas. ¿Cómo puedes hacer uso de programas que parecen inofensivos para poder controlar al resto de la población? Mantenerlos en una burbuja, distraerlos de los hechos importantes, ¿no? Y ocultar todo. Entonces esa es, creo que, una de las cosas más resaltantes. Y me gustaría, ahora que lo pienso, hacer un análisis detallado de los Juegos del Hambre, aunque pues ya haya pasado tanto tiempo. Aunque podría hacerlo cuando lea Balada de pájaros, cantores y serpientes, creo que se llama así. Bueno, estoy hablando de la precuela que salió. Entonces esos son los elementos más importantes, me parece, de los Juegos del Hambre que podemos destacar en el estado opresor que se describe ahí. Así que ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente libro tampoco lo tengo porque también me lo prestaron en su momento, pero sí planeo comprarlo. De hecho, ahorita he pedido la secuela que se llama Rebel, y estoy hablando de la saga Legend. La saga Legend tenía originalmente 3 libros, pero este año Mary Lou Cecilio, que es su autora, decidió sacar un libro más, que hasta ahora no lo he leído, pero sí lo he pedido porque quiero leerlo, y espero que no me arruine el final de Legend, porque es uno de los mejores finales que he visto. Bueno, si no conocían la saga Legend, la verdad es una de las sagas juveniles distópicas mejor hechas que yo he leído y que he conocido. La saga Legend describe un estado militarizado que está en constante conflicto con las colonias, que es, digamos, otro estado, y describe la historia de 2 personas. Principalmente, la historia está contada desde la perspectiva de 2 personas. De hecho, la lectura se intercala entre ambos, entre Day y Jude. Jude es una chica privilegiada que pertenece a la élite, es una prodigio, y entonces ella está destinada a ser parte de la élite del gobierno del país. Ha estudiado y trabajado y ha entrenado durante muchos años para poder convertirse en un miembro importante de esta sociedad. Su hermano es también un miembro importante de la sociedad, y de hecho él es o sea, como les digo, los cargos importantes están dentro de como la milicia, entonces ellos pertenecen a esa clase social militar, por así decirlo. Entonces sí, y la persona a la que ella quiere más en el mundo es a su hermano mayor. Por otro lado tenemos a Day. Day es un chico más bien todo lo contrario, que tiene que luchar por subsistir y por mantener protegida a su familia, a sus seres queridos. Él pertenece a la clase más baja y normalmente tiene que como que hacer actos medios ilícitos para poder sobrevivir.
Además de que él odia el Estado, le parece un Estado corrupto y opresor, ¿no? Entonces tenemos dos caras de la moneda para poder observar este mundo. Algo que ella más pensaba, que ella pensaba que admiraba y que hacía todo lo posible por el país, en realidad es un Estado que sí es corrupto y que esconde muchas cosas a la población, que la está reprimiendo constantemente para que no se levanten en contra. Entonces ella decide abandonar esta clase privilegiada y unirse a Day, y cada uno tiene su propia visión del mundo y además sus propias aspiraciones. En el caso de Jude, que ella quiere venganza, quiere justicia por su hermano, y en el caso de Day, él solo quiere encontrar la forma de mantener protegida a sus seres queridos. Entonces digamos que desde el inicio hay un choque entre ambos, pero también hay bastante química porque pueden trabajar muy bien. De hecho, Jude y Day son una de mis parejas favoritas en la literatura, sobre todo parejas de chico y chica, porque normalmente están muy estereotipadas. Luego, aparte, otro de los elementos es la forma en la que te va dando plot twist. La autora te va sorprendiendo constantemente. O sea, lo que tú piensas que es algo muy local, muy pequeño, como una injusticia, corrupción, como pequeña, que ya sabemos que cualquier tipo de corrupción es muy dañina a la sociedad, en realidad engloba más, y luego descubres que hay una capa mucho más externa y que están involucradas personas mucho más importantes, a tal punto de que Jude se da cuenta de que vive en una total burbuja, que vivió engañada toda su vida y que realmente no sabe nada sobre esto, sobre el país, sobre el manejo del país y también sobre el mundo exterior. A lo largo de los 3 libros nos vamos dando cuenta de todo lo que se ocultaba, que era información que tú te piensas, pero ¿cómo la gente que nunca se dio cuenta? Pues claro, ellos vivían prácticamente engañados con una cuestión de estado de guerra, y por tomar esto en estado de guerra, pues estaban desconectados del resto del mundo. Además de que creían que un tipo de información que había sido trabajada constantemente a través de los años, por lo cual ellos creían que el mundo era muy diferente al que se lo habían dicho. O sea, ellos no sabían que el mundo era muy diferente al que se lo habían dicho, ¿no? Ellos creían, digamos, que todos los años, así como cualquier país, estudias historia del Perú, o historia, bueno, en nuestro caso, historia del Perú, historia universal, y piensas que el mundo ha sido así, que la historia del mundo es así, y que actualmente, claro, podemos acceder a internet y podemos corroborar de si el mundo es así como nos describen en los libros o en las noticias. Pero digamos que si no tuviéramos internet, tendríamos que creer la información oficial que nos da, ¿no? Entonces, eso también es algo resaltante de esta saga, como el no poder estar conectado con el mundo, con no poder conocer las versiones de otros y solamente ceñirte a un solo tipo de información, puede hacerte creer cosas totalmente increíbles, ¿no? Algo así como que el mundo es plano, como lo creían antiguamente, porque realmente no sabían cómo era, porque la información estaba censurada y controlada. Es algo así de lo que descubren Jude y Day. O sea, habían sido totalmente engañados toda su vida. Y bueno, eso sería esta recomendación. Lo que más resalto sobre esto, lo que más te impacta sobre ese estado opresor es eso, la forma en la que puede controlar la información, la entrada y salida de información del país, el haber envuelto a un país total en una burbuja tan fuerte que no sepan realmente qué sucede en el exterior. Y sabemos que eso es muy real, que eso sucede en Corea del Norte. Las personas no tienen acceso al exterior. Y hay gobiernos que existen que buscan que eso suceda, porque mientras menos sepan las personas, va a ser más fácil de controlarlas, va a ser más fácil crearles una realidad que no existe. Entonces, eso fue lo más poderoso de este libro. Bueno, la última recomendación que les tengo es un manga, pero está basado en una novela. Este es Number 6 o Número 6. Número 6 es un libro, es una novela ligera, como le conocen en Japón, de 9 tomos. Sí, 9 tomos, le dicen lectura ligera en Japón, por favor. Y tiene esto, es una distopía, ciencia ficción. Tengo el volumen 3 y por ahí tengo creo que el volumen 5. Me falta comprar los otros volúmenes. Y al español ha sido traído por Ivrea, como pueden ver. Esto se lee así.
Entonces, esto fue adaptada tanto al manga como al anime. Cualquiera de los dos pueden verlo. Creo que el manga está mejor adaptado que el anime, aunque el anime también es muy bueno, la verdad. Tiene un buen soundtrack, sobre todo las partes de acción o como cuando van descubriendo cosas. Es muy fuerte y un poco perturbador el soundtrack, entonces me gustó mucho. En el caso del manga creo que es lo más accesible para cualquier persona por este lado del mundo, porque está en español y editado por Irrea. La historia del número 6 creo que tiene cierta similitud, ahora que lo pienso, con Legend, que describe a dos personas. Una de ellas es Shion. Shion es miembro, digamos, de la élite intelectual. Es un adolescente que ha sido como tagleado desde chico como genio, con un IQ superior a la normal. Entonces, justo por eso es que él y su madre se mudan a la ciudad, o sea, se mudan al centro de número 6, donde vive la clase élite y donde no tienen que hacer absolutamente nada. El chico solo tiene que ir a estudiar, porque su madre recibe, digamos que una pensión, recibe todos los lujos que se puedan aspirar, o sea, está cubierto todos los gastos, entonces no tiene que hacer nada su madre. Y muchas de esas personas viven de esa manera, súper privilegiada. Nezumi es totalmente lo opuesto de Shion, porque cuando se encuentran siendo niños, él está siendo perseguido por la policía. Se supone que se ha escapado de una cárcel. Y él termina herido y se refugia en la habitación de Shion. Shion actúa como lo que no debería hacerlo, o sea, en vez de denunciarlo, gritar o asustarse, lo ayuda. De hecho, lo ayuda, cura su herida, le da de comer y le da abrigo. Y eso es algo que Nezumi jamás va a olvidar en su vida. Entonces pero al final Nezumi se escapa, pero las autoridades se enteran que Shion lo ayudó, por lo que es degradado y pierde sus privilegios de vivir en el centro de la ciudad, que creo que se llama Cronos. Shion termina laborando en mantenimiento de los parques y su madre abre una tienda de repostería, porque ahora como que han bajado como a la clase media, ¿no? Entonces sí tienen que laborar, aunque aún así la vida sigue siendo como tranquila, monótona, igual. Entonces Shion trabaja, pero un día de estos es detenido y él no entiende muy bien por qué. Lo que sucede es que él se encontró con un cadáver extraño, era como momificado, ¿no? Entonces comienzan a pensar que él tiene demasiada información al respecto, y Shion comienza a sospechar de que esto no es tan normal, de que no es todo tan hermoso como parece, ¿no? De que detrás de esta belleza hay algo más. Justo es detenido y cuando va a ser llevado a la cárcel, aparece Nezumi. Ya han pasado para eso varios años, creo que han pasado 5 años más o menos. La cuestión es que ellos son como adolescentes, como jóvenes adolescentes, por ahí más o menos. Y Nezumi lo rescata y se va a vivir al bloque oeste. El bloque oeste es donde viven toda la miseria que deja el número 6. Vive gente súper pobre. Vive fuera de las murallas, vive a la intemperie, porque dentro del número 6 incluso el clima está como medio controlado. En cambio afuera pues no lo está, la gente muere de hambre, hay trata de personas, prostitución, delincuencia a más no poder, pobreza extrema y así todos los males del mundo, la enfermedad, todo se va a ese lugar. Y es ahí donde ellos se refugian, porque es el único lugar donde es más difícil que detecten a Shion, ¿no? Y tras este encuentro, ambos comienzan a averiguar qué cosas esconde el número 6. Toda la corrupción que hay detrás de un número 6, y que detrás de toda esa belleza de ciudad se ocultan cosas muy crudas y una verdad detrás de todo, de cómo fue construido. Así que es muy impactante cómo se va desarrollando y se lo súper recomiendo. También porque hay un desarrollo de los personajes, digamos que en posición, digamos, contraria. Mientras Shion, que era alguien súper puro, inocente, comienza a darse cuenta y a oscurecerse un poco. Nezumi, que era una persona súper cínica, que no creía en nadie, que sentía que no podía confiarle su vida a nadie porque había sufrido mucho. Por el otro lado comienza como a ablandarse un poco, porque se comienza a sentir afecto hacia Shion. La relación entre ambos es muy bonita porque va evolucionando lentamente hacia un tipo de amor bastante puro. Entonces
eso me gustó bastante, como también me gusta cuando saben conjugar la historia, una historia compleja con un romance que no sea muy empalagoso y que no sea como acelerado, ¿no? Sino que lo manejan lentamente y de una muy buena manera. Sí, entonces, número 6 es una de mis lecturas favoritas de la vida. Es una historia a la que tengo mucho cariño y por eso voy a seguir coleccionando los mangas. Y bueno, acá que puedo sacar sobre octavos opresores, un montón, ¿no? Esto, cómo es como hay personas que pueden vivir en esta burbuja totalmente, cómo el Estado puede crear una burbuja totalmente para que la gente no sepa, o sea, como vive tan cómoda, pues no se cuestiona lo que sucede ni encima de qué está su comodidad. O sea, está como que no les importa ignorarlo, ¿no? O sea, están concentrados en esa ignorancia porque viven bien esto. Pero también toda esta gente vive de una forma un poco preestablecida, con el control máximo de sus emociones. Es algo que me olvidé decirlos. Aquí hay como personas, y acá está mal no ser feliz en Number 6. O sea, no estar conforme. La inconformidad es algo castigado, y cuando eres inconforme como que te llevan a prisión porque no pueden tolerar a personas que son inconformes. Lo que se busca acá es tener personas que actúen de forma grupal y que estén conformes con la vida que tienen, que el Estado les ha dado. Porque si hay un motivo de inconformidad, comienza el cuestionamiento, ¿no? Comienzas a preguntarte si esto está bien o está mal o por qué sucede. Aquí en el estado de Number 6 estaba prohibido preguntarse el por qué tenemos todo esto, qué sucede más allá de las murallas. Es cierto lo que nos han dicho, ¿no? Las personas tenían que aceptar la información y no cuestionarse. Y bueno, esas serían mis 5 lecturas. Esto, como les he mencionado, eran como lecturas variadas, como para diferentes grupos. Pero pues esto, si tienen mucha práctica leyendo, creo que pueden leerse los 5 sin ningún problema. Y bueno, tal como nos lo demuestra Fahrenheit 451, la lectura es algo muy importante porque alimenta el espíritu y pensamiento crítico de las personas. Así que por eso les estoy dejando estos libros, porque los libros no están solo para distraerse o alejarse de la realidad, pero también esto, por más que una lectura parezca muy fantasiosa, te puede transmitir mensajes muy poderosos. Así que bueno, eso sería todo. Si tienen duda de alguno de estos libros, por favor déjenme en los comentarios y cuéntenme qué les pareció esto, cómo creen ustedes o cómo creen que los libros nos ayudan en estas situaciones o en general. Yo siempre tengo un amor muy fuerte por los libros y siento que son muy importantes en la vida de las personas en general. Sobre todo también la información es algo muy importante, así que pues sí. Eso sería todo y espero que les haya gustado. No se olviden de darle click a me gusta, suscribirse al canal, darle click a la campanita para que YouTube les avise que hay un video nuevo. Y bueno, ahora espero a partir de ahora retomar el canal con más fuerza, eso espero. Esto también pueden seguirme por Instagram para poder estar conectados un poco más de tiempo. Aquí les voy a dejar mi Instagram y también va a estar en la caja de información. También visítenme por TikTok, así que sí. Y también tengo Twitter, aunque no lo uso mucho, pero voy a comenzar a usarlo más. Y eso sería todo. Nos estaremos viendo en un próximo video.